Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo trabajar con polinomios y aprender a identificar algunas de sus características. Por empezar, la definición de polinomios nos dice que es una expresión algebraica de uno o más términos. Por ejemplo, acá yo escribí el a, ¿sí? Que como pueden ver tiene un solo término, se le llama monomio, y el b, que tiene dos términos, se le llama binomio. Al que tenga tres términos se le llamará trinomio y así sucesivamente. Pero es correcto referirnos cuando hablamos de polinomios, sabemos que estamos haciendo alusión a algún tipo de estas expresiones, por lo tanto no hace falta que siempre que trabajemos con un polinomio identifiquemos si se trata de un binomio, de un monomio, de un trinomio, etc. Bueno, entonces, siempre que tenemos un polinomio tenemos que considerar algunas cosas. Por empezar, lo primero que nos vamos a fijar es el grado. ¿Qué es el grado? El grado es la potencia más alta que tiene la expresión, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un x cuadrado, un x cubo y un x9, en este caso, la potencia más alta es un x9 y mi grado, en ese caso, sería 9. Pero vamos a verlo igual después con un ejemplo. Después tenemos el coeficiente principal, que el coeficiente principal lo que nos trae, ¿sí?, es el número que acompaña a la x o variable, en este caso, porque no solamente los polinomios se constituyen en torno a la variable x, número que acompaña a la x de potencia más alta, ¿no? A la x del grado. Bien. Y por último tenemos lo que se llama término independiente, que el término independiente, como dice la palabra, significa independiente de x, o sea, independiente de la variable. O sea, cuando ustedes vean el término independiente siempre está conformado por un término que no tiene variable, ¿sí? Independiente sería en ese caso independiente de variable. Entonces sería término sin variable. Ahora bien, una vez que tenemos esto, lo que hacemos es, con un ejemplo, podemos directamente fijarnos, a ver, identificar estas características de cualquier polinomio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner un polinomio a y voy a escribir esto. 3x cubo menos 2x más 1. Voy a escribir otro polinomio b, que le voy a poner solo 2x menos 4x cuadrado. Vamos a hacer un polinomio c, que le voy a poner menos 5x5 menos 2x más 1. Y por último, un polinomio d, que diga menos 9 más 14x3. Bien. A ver, entonces, vamos a empezar con lo primero. Yo me fijo en mi primer polinomio, ¿sí? Mi polinomio a. Y lo que vamos a hacer es identificar el grado, el coeficiente principal y el término independiente. Así que yo voy a ponerle flechitas para que nos queden identificadas cada una de estas características. Entonces, paso siguiente, lo que hacemos es identificar y encontrar cuáles serían mis expresiones con potencia más alta, ¿no? Entonces yo miro mi polinomio a y veo que este es el que tiene la potencia más alta. Entonces, mi grado va a ser 3, mi coeficiente principal siempre va a ser el que acompaña al término que tiene, o sea, la potencia más alta. En este caso, ya como lo señalo y subrayado, ves que nuestro coeficiente principal sería 3. Y nuestro término independiente sería 1 porque es el término que no tiene x, ¿sí? Pasamos al 2. Bueno, yo ahí ya lo señalé en el b y podemos ver, por ejemplo, que la potencia más alta el grado es 2. El coeficiente principal es el que está en ese mismo término, o sea, sería menos 4. Y el término independiente, vemos que no hay ninguna expresión acá que tenga x. Entonces, cuando no hay ninguna expresión que tenga x y tenemos que poner cuánto vale nuestro término independiente, lo que hacemos es ponerle que vale 0, ¿sí? Que el término independiente en este caso es 0. Pasamos al c. En el c vuelvo a subrayar y veo que ahí mi potencia más alta la está dada por el 5. Entonces, lo que hacemos es poner, ahí está, ponemos que es el grado 5.
mi coeficiente principal está dado por el menos 5, ¿ven? Acá, atención, fíjense, como dije acá, menos 4, siempre lo van a copiar con el signo que tengan, ¿sí? Tengan que tener cuidado con eso porque si yo no le copio el signo, después cuando tengo que hacer otras cuentas, voy a arrastrar error. Bien, y después tenemos el término independiente, que en este caso también es 1. Pasamos a la última. La última expresión nos dice menos 9 más 14x3. Bueno, potencia más alta es esta, que tiene la x3. Por lo tanto, mi grado es 3. Mi coeficiente principal va a ser 14, ¿sí? Porque está dentro del mismo término. Y mi término independiente, en este caso, es menos 9, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con los... de no olvidarnos de poner los signos como corresponden, ¿sí? Bueno, una vez que yo identifico estas cosas en un polinomio, estas características que todos los polinomios las tienen, lo que se estila es que nosotros ordenemos y completemos el polinomio. Bien, ¿qué significa ordenar? Bueno, ordenar significa que las potencias, ¿sí? Los términos de las potencias estén ordenadas en forma descendiente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una potencia, por ejemplo, como veo en el caso del polinomio b, ven que primero tengo la x a la 1 y después la x a la 2. No, bueno, debería estar primero el x a la 2 y después el x a la 1 porque vamos de mayor a menor, ¿sí? Siempre lo voy a anotar acá, de mayor a menor. Bien, y después tenemos lo que sería completar, que para completar un polinomio lo que nosotros tenemos que hacer es agregar las potencias faltantes con un 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agrego la potencia faltante con x, digamos, por ejemplo, me falta un x cuadrado y agrego más x cuadrado, no estoy cambiando la expresión porque estoy agregando un x cuadrado, ¿sí? Y yo no quiero que se modifique nada. Entonces, por ejemplo, veamos en nuestro polinomio a, ¿no? Que esto sería ordenar y completar, vamos a subrayar. Entonces, veamos nuestro polinomio a. Yo puedo ver que mi polinomio a dice 3x cubo menos 2x más 1. Veo que está ordenado, ¿sí? Porque tengo potencia 3, potencia 1 y término independiente. Pero no está completo. Para completarlo me estaría faltando la x2. Entonces lo que hacemos es volver a reescribir la expresión y escribimos 3x cubo más 0x2, ¿sí? Eso es lo que me refería con agregarla con un 0, menos 2x a la 1 más 1. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tenemos estas dos expresiones que tengo ahí son equivalentes porque tenemos... al agregarla con 0 no hay ninguna modificación y todos los demás signos se mantienen. Entonces, en este caso tenemos una expresión equivalente, pero que está completa y ordenada. Bien, pasamos al polinomio b. Bueno, primero lo copio. Mi polinomio b dice 2x menos 4x cuadrado. Bueno, acá nos podemos dar cuenta que este polinomio no está ordenado, ¿sí? Porque primero tiene la potencia de 1 y después la de 2. Entonces lo que hacemos es primero poner la de x cuadrado, así como está. Entonces tenemos menos 4x cuadrado. Después vendría la de x1, que sería más 2x. Y ahora me faltaría el término independiente, que como no está, porque no lo vemos, lo vamos a agregar como más 0. Bien. Ahora vamos a ir a bajar un cachito, así me entra el polinomio c. Y en el polinomio c, ¿qué tenemos? A ver, dice menos 5x5 menos 2x más 1. Bueno, en este caso vemos que este polinomio c está completo, ¿sí? Lo tenemos completo. Lo tenemos ordenado, pero no lo tenemos completo. Entonces, para completarlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ponemos c de x, arranco. Menos 5x5, ahora vendría el x4 que no está, entonces ponemos más 0x4, ahora vendría el x3 que tampoco está, entonces lo agregamos con 0x3,
Ahora vendría el x2, que tampoco está, entonces lo agregamos, 0x2. x1, sí, está ahí, es menos 2x. Y término independiente, que es más 1. ¿Sí? El hecho de ponerlo a veces en color queda más claro para que se den cuenta cómo sería la modificación que hicimos. En este caso, solo completar porque ordenado ya estaba. Bien, y después lo que hacemos es ver, nos queda el último, que es el polinomio D, que dice menos 9 más 14x cubo. Acá podemos ver que el polinomio no se encuentra ordenado, porque primero tenemos el término independiente y después un x cubo. Entonces, primero lo ordenamos. Vendría primero el 14x cubo, después vendría el x2 que no está, entonces lo agregamos, después vendría el x1 que no está, entonces lo agregamos, y por último vendría el término independiente. Entonces, de esta manera nos quedan los polinomios que teníamos originalmente completos y ordenados, que son factores que tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos las operaciones con los polinomios, ¿sí? Y principalmente este tipo de operaciones, este tipo de completarlo, nos sirve identificar el grado y el término para cuando veamos división, ¿sí? Y también, obviamente, para ver las demás operaciones, pero la parte de completar el polinomio es muy importante para poder realizar divisiones, ya sea por el método clásico o por el método Ruffini, que es un tipo de división particular. Bueno, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla y nos vemos la próxima. Chao, chao.